la primera semana del mes de febrero del proyecto EMAD Hidalgo, segundo grado de secundaria, tenemos la actividad titulada Dado cualquier polígono regular, obtener la suma de los ángulos internos. Haciendo uso de geometría dinámica y de la herramienta de polígono regular, vamos a construir los diferentes polígonos que se marcan aquí en la tabla y encontrar el centro para obtener el ángulo central y de esa manera poder determinar la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono. Para ello vamos a ocultar los objetos a la vida en el ambiente de GeoGebra, vamos a ocultar los objetos libres, objetos dependientes. Damos botón derecho en la pantalla y vamos a ocultar los ejes y vamos a diseñar el polígono regular de cualquier cantidad de lados definidos como lo tenemos en la tabla. Nos vamos al segundo botón de derecha a izquierda, activamos deslizador, vamos a la parte izquierda superior y vamos a poner ahí el deslizador que se llame N lados. Mínimo número de lados son 3, máximo 12 y el incremento de 1. Aplicamos y activamos otro deslizador que se llame lado, mínimo que sea 0, máximo 5 y el incremento de 1, así no hay ningún problema. Y el siguiente paso es construir el polígono regular. Para ello nos vamos primero a definir la longitud de uno de sus lados y nos vamos a el tercer botón de izquierda a derecha, que sería segmento dados punto extremo y longitud. Lo activamos y la longitud va a ser el deslizador que se llama lado. Ahí escribimos lado, damos OK y ya lo tenemos. Vamos con el puntero y podemos darnos cuenta que efectivamente ese segmento está controlado por esta dimensión de este deslizador. Vamos a dejarlo ahí. El siguiente paso es el quinto botón de izquierda a derecha con polígono regular. Damos clic a los extremos y me pide el número de lados o vértices que quiero que tenga el polígono regular. En este caso eliminamos el 4 por default y escribimos N lados. N lados. Y damos OK y vean que ya me aparece el triángulo porque N lados tiene el valor de 3. Vamos con el puntero y podemos darnos cuenta que yo puedo ir construyendo de este polígono que acabamos de hacer, dependiendo del número de lados que queramos, hasta el dodecágono. Muy bien, vamos a dejarlo ahorita en 7. Vamos, para encontrar el centro, escribimos en la entrada, aquí en la entrada, escribimos centroide, damos Enter, y dentro de estos corchetes vamos a escribir la palabra polígono con acento, polígono 1, y damos, esta fue la entrada, y damos Enter, y ya me aparece el centro. Si ustedes se dan cuenta en la construcción, aparecen de color negro todos los puntos dependientes, pero los que están en azul son los objetos iniciales. Nos vamos a el quinto botón de izquierda a derecha y ahora con la herramienta de polígono vamos a unir y construir un triángulo que abarque el ángulo central. Entonces damos clic en el sentido contrario de las sillas de reloj a estos dos puntos de la base con el centro. Y ya tenemos lo que representaría el ángulo central. Vamos a medirlo y el ángulo mide esta dimensión, la cual nosotros vamos a poderlo determinar. Si nos vamos a un triángulo, mediría 120 grados. Entonces aquí ya podríamos empezar a contestar. Podemos contestar la primera columna donde dice el ángulo central de un triángulo sería 120. Posteriormente, de un cuadrado 90. De un pentágono 72, que ya viene contestado. De un hexágono 60.
de ahí nos vamos hasta el decágono, que vendrían siendo 36 grados, y el dodecágono, que serían 30 grados. Pero nosotros podemos hacer uso de una hoja de cálculo y que me vaya llenando conforme le vaya pidiendo. ¿Cuánto es la suma de central e interno? Pues sabemos que es de 180 grados. Podemos medir también uno de los ángulos interiores. Sería de la misma manera con la herramienta del cuarto botón de derecha izquierda. Sería ángulo, y vamos a medir un ángulo interior. Un ángulo interior que sería medir cuánto tiene este ángulo interior. Bueno, vamos a empezar a mover. Y sería ir calculándolos en forma gradual. Entonces vendríamos a vista, hoja de cálculo, y en esta opción veríamos aquí, sería lados del polígono. Después tendríamos en la siguiente columna ángulo central, después sería ángulo interno, después sería suma de central e interno, y finalmente suma de los ángulos internos. Bien, podemos ampliar un poquito para que se pueda visualizar los textos, como estuvimos trabajando en Excel, aquí con la hoja de cálculo. Aquí lados está definido por el deslizador n lados, entonces le escribo así, n lados, doy enter y vean que si aparece, si yo me voy a mover el deslizador, ese valor está cambiando, ¿sí se dan cuenta? Y aquí el ángulo central va a ser igual, y nada más sería para corroborarlo, que sería igual a 360 entre el número de lados. ¿Sí? Damos enter y efectivamente es 45 cuando el polígono es de 8 lados. Pero ¿qué sucede si modificamos? Vean que va cambiando y efectivamente tiene ese valor. ¿Cuál es el ángulo interno? El ángulo interno vendría siendo la suma de estos dos ángulos, o lo que viene siendo el suplemento del ángulo interno. Entonces, como es el suplemento, va a ser igual a 180 menos el ángulo central. Entonces, damos enter y ya lo tenemos. Vamos a ver si eso se cumple. Vamos a regresar al triángulo y efectivamente el número de lados es 3, el ángulo central mide 120 y el ángulo interno 60. ¿Cuál es la suma del ángulo central y el ángulo interno? Como ya vimos que son suplementarios, pues vamos a calcularlo. Sería sumar B2 más C2, damos enter y eso me va a dar 180. Y esto se va a volver una constante. ¿Cuánto suman los ángulos internos? Todos los ángulos internos del polígono, pues es el número de lados por el ángulo interno. Entonces esto va a ser igual a el número de lados
multiplicado por el ángulo interno. A2 por C2. Damos Enter y tendríamos que en un triángulo la suma es 180. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a poner aquí en opciones, tamaño de letra. Vamos a ponerle un valor de 18 para poder visualizar las cantidades. Un poquito más. Entonces, si nosotros modificamos el deslizador, vean que aquí automáticamente me está dando ya la tabla correspondiente. Veamos aquí la segunda parte y podemos ya llenarlo. Completa la siguiente tabla evaluando las expresiones y vamos a hacerlo aquí. La primera fórmula, vamos a ponerle aquí fórmula 1 y aquí fórmula 2 que aparece en el libro. Vamos a basarnos, sería igual al número de lados, que sería en este caso A2, que multiplica, abrimos paréntesis, 180 grados menos 360 dividido entre el número de lados, otra vez A2. Damos Enter y obtenemos ese resultado, que si nos damos cuenta está coincidiendo con la suma de los ángulos internos. Vamos con la segunda fórmula que me dice igual a 180 multiplicado por paréntesis número de lados menos 2. Cerramos paréntesis y damos Enter y me aparece el mismo resultado. Vamos a ver con el deslizador y vamos modificando desde el polígono del lado 3. Si tenemos 3 lados, la suma de los ángulos internos es 180 y la fórmula me lo está dando también. ¿Qué sucede si toma otros valores? Cuando son 4, 360 y vean que están coincidiendo. Entonces, ¿cuál es la fórmula general para determinar el ángulo central? Ya lo vimos que el ángulo central sería 360 entre el número de lados. ¿Y cuál es la fórmula para el ángulo interno? Quiere decir que a 180 grados le resto el ángulo central, que es 360 entre n. ¿Cómo son las fórmulas? Pues en este caso estamos obteniendo el mismo resultado, por lo tanto son fórmulas equivalentes. Son fórmulas equivalentes. Con esto estaríamos concluyendo la primera semana del mes de febrero del proyecto EMAT Hidalgo, segundo grado de secundaria.